Imagina un mundo donde los nombres que usamos a diario, Francia, Europa, incluso el título de emperador, no tienen el significado que hoy conocemos. Imagina que, bajo las capas del tiempo, se esconde una civilización que no solo sobrevivió a la caída de Roma, sino que moldeó los cimientos de lo que entendemos como civilización occidental. ¿Por qué, entonces, no se habla más de los francos? ¿Por qué se les relega a un par de líneas en los libros escolares, como si su papel hubiese sido menor? ¿Y si esa omisión no fuera casualidad, sino parte de un silencio histórico más profundo y revelador? Durante siglos, los francos no solo fueron testigos de la transformación de Europa, fueron protagonistas. Su nombre dio origen a Francia, su imperio revivió el sueño de Roma, y su espada cambió el curso de la religión en el continente. Y sin embargo, nos hemos olvidado de ellos. Tal vez porque su historia no es cómoda, no es lineal. Está repleta de violencia, traición, alianzas sagradas y ambiciones desmedidas. Pero ahí, justo en esa tensión constante entre lo divino y lo brutal, es donde reside su poder. Tal vez no todos están preparados para mirar de frente lo que los francos realmente significaron. Tal vez incluso tú, que estás aquí, sientas esa incomodidad inicial, ese escozor de enfrentarte a algo que podría romper con lo que creías saber sobre la historia. Pero si decides quedarte, si decides sumergirte en esta narrativa, te aseguro que no volverás a ver Europa, ni tu presente, con los mismos ojos. Claro, también puedes cerrar este vídeo ahora y seguir adelante, como si nada de esto importara. Pero si te quedas, podrías descubrir una verdad que lleva siglos enterrada bajo las banderas que hoy creemos comprender. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad detrás de uno de los imperios más olvidados pero más influyentes de todos los tiempos? Vamos a abrir la puerta que muchos prefieren mantener cerrada. No nacieron en palacios ni se forjaron en universidades. Los francos surgieron de la tierra húmeda, oscura y densa de los bosques del Rin. Eran tribus germánicas, de nombres que en su momento apenas se distinguían del murmullo de los árboles o del grito de guerra al amanecer. Y sin embargo, de ese caos tribal, de esa confederación de clanes dispersos, brotó una civilización que un día dictaría el destino de Europa. ¿Cómo es posible que de pueblos tan rudimentarios emergiera una potencia capaz de reescribir el mapa político, militar y religioso de Occidente? Los francos, a diferencia de romanos o griegos, no construyeron grandes ciudades ni palacios deslumbrantes en su primera etapa. Su territorio era la frontera indómita del mundo civilizado, ese limes donde los romanos levantaban muros, no para conquistar, sino para contener. Era tierra de lobos, tierra de druidas, tierra de guerreros endurecidos por la escasez. Su organización no era estatal, sino tribal. El jefe se imponía por fuerza, no por nobleza heredada. El botín, la fidelidad y el coraje eran los únicos contratos sociales reconocidos. Su nombre, francos, ha sido interpretado de múltiples formas. Algunos creen que significa los libres, otros, que proviene de su arma predilecta, el francisca, un hacha de guerra tan brutal como eficaz. En ambos casos, el nombre mismo es un aviso: este pueblo no se somete, y este pueblo sabe matar. Las primeras menciones de los francos aparecen en los textos romanos del siglo III. Eran considerados bárbaros, una amenaza persistente en la Galia, y al mismo tiempo, un recurso militar inagotable. Los romanos, con su arrogancia terminal, jamás imaginaron que estaban alimentando a su sucesor. Porque los francos, incluso cuando servían como mercenarios o aliados, observaban, aprendían y esperaban. ¿Qué otra tribu tuvo la paciencia de infiltrarse en el sistema que debía destruir, solo para resurgir con más fuerza desde dentro? Y entonces ocurrió lo inevitable. Roma, en su decadencia, necesitaba más soldados, más acuerdos, más manos que defendieran sus fronteras, y así empezó a entregar poder a quienes menos lo merecían. A los ojos del imperio, los francos eran útiles. A los ojos de los francos, Roma era un gigante enfermo listo para caer. Pero esta no es una historia de simple conquista. Es una historia de transformación. Porque mientras otras tribus entraron en territorio romano como invasores y lo arrasaron,
Los francos se infiltraron, se mezclaron, y poco a poco, se apropiaron de sus estructuras. Adoptaron su lengua, parte de su religión, y hasta sus costumbres legales. Lo que Roma no supo, fue que estaba siendo digerida desde adentro. A inicios del siglo V, los francos ya no eran un grupo desorganizado de tribus. Se estaban unificando, y en esa unificación comenzó a surgir algo más peligroso que una invasión, una identidad. Aquí entra en escena un concepto que cambiaría el juego, el rey no como caudillo de guerra, sino como elegido por los dioses. En la mitología germánica, los reyes tenían linajes semidivinos, descendían de los dioses o eran tocados por ellos. Y en esa visión primitiva, pero cargada de mística, estaba la semilla de una monarquía que un día reclamaría el derecho a gobernar no por fuerza, sino por mandato celestial. Y si los francos no fueron los bárbaros que destruyeron el orden, sino los alquimistas que lo transmutaron? Porque mientras la historia oficial señala a los francos como un simple reemplazo del orden romano, la realidad es que ellos inventaron algo completamente distinto. Su estructura era un híbrido salvaje y sofisticado, una mezcla entre el tribalismo germano y la administración romana, la brutalidad de la guerra con la sutileza de la política. Pero claro, no todo era avance. No todo era destino. Tal vez aún era demasiado pronto para saber si esta nueva civilización estaba destinada a florecer o a devorarse a sí misma. Porque toda fuerza sin control se convierte en destrucción. Quizás lo más inquietante es que, si tú hubieras nacido en esa época, lo más probable es que hubieras temido a los francos. Y con razón. Eran implacables, imposibles de domar, ni completamente bárbaros ni verdaderamente civilizados. Pero si aún estás aquí, es porque en el fondo, sabes que hay algo más. Algo que los historiadores no contaron. Algo que sigue latiendo, oculto entre las líneas de los libros de historia. Y eso es lo que vamos a revelar. Ahora que sabes de dónde vienen, prepárate para conocer a quien los transformó en leyenda. Su nombre fue Clodoveo, y cambió la historia de Europa con una sola decisión. Hubo un tiempo en el que las fronteras no estaban dibujadas en los mapas, sino en la carne y la sangre. En ese tiempo, los reinos no nacían por tratados, sino por el filo de una espada y la voluntad de un solo hombre. Ese hombre, para los francos, fue Clodoveo, un joven jefe tribal que heredó más que una corona improvisada, heredó una oportunidad, y supo convertir esa oportunidad en un imperio. Pero como un guerrero pagano terminó siendo el gran arquitecto de la cristiandad en Occidente, ¿qué lo llevó a doblar la rodilla ante una fe que sus antepasados despreciaban? La historia comienza con muerte, porque el ascenso de Clodoveo fue marcado, como muchos otros en su época, por la violencia. Heredó el trono de su padre, Childérico I, alrededor del año 481, siendo aún adolescente. No heredó un reino sólido ni una nobleza obediente. Heredó una banda de guerreros leales al oro, un territorio dividido y un entorno plagado de enemigos, tanto dentro como fuera de su tribu. En otras palabras, heredó caos, y fue en ese caos donde Clodoveo demostró que no era un líder más. Era un estratega, un maestro de la guerra y, más aún, de la psicología del poder. Sabía cuándo ofrecer alianza y cuándo arrebatarla, cuándo fingir devoción y cuándo exigirla. Pero había algo que Clodoveo no podía conquistar con la espada, la legitimidad. En esa época, los reyes bárbaros eran muchos, pero los respetados eran pocos. Los visigodos dominaban Hispania y el sur de la Galia, los ostrogodos se afianzaban en Italia. Todos competían por el trono invisible de sucesor de Roma. Pero Clodoveo entendió algo que ninguno de ellos vio a tiempo: la fe podía ser un arma más poderosa que cualquier ejército. Los francos, hasta entonces, eran paganos. Rendían culto a dioses germánicos, Wotan, Donar, los espíritus del bosque y la guerra. Pero Clodoveo, gracias a su esposa Clotilde, una princesa católica de origen borgoñón, empezó a escuchar otra historia. Una historia sobre un Dios único. Un Dios que no exigía sacrificios, sino fidelidad. Un Dios que prometía no solo poder, sino eternidad. Al principio, Clodoveo se burlaba. ¿Qué clase de Dios dejaba que su hijo muriera crucificado? ¿Qué clase de fe prohíbe la venganza, pero exige lealtad absoluta? Y sin embargo, la semilla fue sembrada. Clotilde insistía. El obispo Remigio de Reims comenzó a acercarse. La tensión crecía. La batalla de Tolbiac, en el año 496, fue el punto de quiebre.
Los francos enfrentaban a los alamanes, una tribu feroz que amenazaba con aniquilarlo todo. Clodoveo estaba perdiendo. Sus hombres caían. El suelo se teñía de rojo. Y en medio del desastre, según la leyenda, Clodoveo miró al cielo y dijo: Jesucristo, a quien Clotilde afirma ser el Hijo del Dios vivo, si me das la victoria sobre estos enemigos, creeré en ti y me haré bautizar. Y los francos vencieron. Muchos han debatido si ese voto fue sincero o una jugada política. Pero lo cierto es que Clodoveo cumplió su palabra. Fue bautizado por Remigio en Reims, junto con 3000 de sus guerreros. Y con ese acto, selló el pacto más poderoso de su reinado, el de la cruz y la espada. Pero ¿fue realmente un acto de fe, o una conquista más, disfrazada de devoción? Aquel bautismo no solo cambió su destino, cambió Europa. Mientras otros pueblos bárbaros eran arrianos, una herejía para la Iglesia de Roma, Clodoveo abrazó el catolicismo ortodoxo. Y eso lo convirtió, de inmediato, en el preferido del Papa, en el defensor natural de la verdadera fe, en el rey cristiano que la Iglesia podía apoyar sin reservas. Fue entonces cuando Clodoveo dejó de ser un simple jefe tribal y se convirtió en el nuevo Constantino de Occidente. Gracias a ese gesto, logró unificar no solo a las tribus francas, sino también a muchos galorromanos que aún añoraban el orden imperial. Se presentó como el heredero legítimo de Roma, pero con una fuerza que ningún emperador había tenido en siglos, el respaldo incondicional de Dios. Pero nada de esto fue limpio. Nada fue puro. Clodoveo también fue un asesino despiadado. Ordenó la ejecución de otros reyes francos para consolidar su poder. Traicionó pactos, utilizó el bautismo como herramienta de manipulación, y convirtió el trono en un campo de batalla perpetuo. Su reinado fue una mezcla de santidad y sangre, de oración y puñaladas por la espalda. Y tal vez ahí está el verdadero enigma de Clodoveo. ¿Fue un santo en armadura, o un demonio con corona que supo disfrazarse de salvador? A los ojos del pueblo, fue el ungido. A los ojos de la historia, fue el fundador de una dinastía. Pero si escarbamos lo suficiente, descubrimos que Clodoveo no eligió el cristianismo porque creyera en el perdón, sino porque entendía el poder del símbolo. Al morir en el año 511, dejó un reino inmenso, unificado y, por primera vez, cristiano. Su legado no solo fue un imperio, fue una forma de pensar. Porque desde entonces, ser rey en Europa significaba también ser siervo de Dios. Y esa idea sobrevivió 1000 años. Pero, ¿qué ocurre cuando un imperio fundado en la fe empieza a quebrarse por la ambición? ¿Cuánto dura la alianza entre Dios y la espada antes de que uno de los dos caiga en desgracia? Esa pregunta se responderá en el próximo capítulo, cuando los francos dejen de consolidar el poder y empiecen a extenderlo. Cuando la ley del bosque se convierta en la ley del reino. Cuando lo salvaje se pinte con los colores de la civilización, pero no olvide sus raíces. Europa, en tiempos de Clodoveo, era un tablero de guerra. Pero una vez él cerró los ojos para siempre, lo que dejó atrás no fue un imperio acabado, sino una fragua ardiente. Los cimientos del reino franco estaban aún calientes, vulnerables, moldeables y, por lo tanto, peligrosos. Sus hijos heredaron partes del territorio, como si el reino fuera un botín a dividir, no una misión a continuar. ¿Qué ocurre cuando un linaje que ha conquistado tanto comienza a devorarse desde dentro? ¿Puede una civilización sobrevivir a su propio éxito? El reino de los francos, tras la muerte de Clodoveo en el año 511, fue dividido entre sus 4 hijos, siguiendo la vieja costumbre germánica. No existía todavía el concepto de indivisibilidad del Estado, el poder era un patrimonio familiar, y como tal, se partía como herencia. Teodorico, Clodomiro, Childeberto y Clotario recibieron su parte del mapa, pero no de la sabiduría de su padre. Lo que vino después fue una danza de traiciones, alianzas matrimoniales, asesinatos encubiertos y guerras fratricidas. Es irónico cómo una civilización nacida de la unidad terminó marcada por la división. Y sin embargo, en esa tensión constante entre ambición y necesidad, los francos no solo resistieron, sino que expandieron su influencia. Los reyes merovingios, descendientes directos de Clodoveo, gobernaron con puño de hierro, o a veces, con manos ajenas. Porque en la sombra de la corte, empezó a surgir una figura que pronto tendría más poder que el propio rey, el mayordomo de palacio. Este cargo administrativo,
creado en principio para manejar asuntos domésticos, se transformó lentamente en el verdadero motor del Estado. Mientras los reyes merovingios se sumergían en lujos, intrigas y pasividad, los mayordomos, especialmente en Austrasia, comenzaron a gobernar en su nombre. Eran los verdaderos estrategas, los que firmaban tratados, dirigían ejércitos y recaudaban tributos. Uno de ellos, un hombre llamado Pipino de Heristal, no tardaría en imponer su autoridad sobre todos los territorios francos, aún sin corona. Su nieto, por cierto, se llamaría Carlomagno, pero aún no llegamos allí. Por ahora, lo importante es entender cómo los francos consolidaron el reino en medio del caos. Y eso fue gracias a una estrategia brutalmente efectiva, la alianza. Los francos no se expandieron únicamente por conquista militar, sino también por integración cultural. En lugar de exterminar a las élites de los pueblos conquistados, muchas veces las integraban a su estructura. Matrimonios entre familias nobles francas y galorromanas se volvieron comunes. La Iglesia jugó un papel fundamental en esto. Obispos, monjes y clérigos eran los verdaderos diplomáticos de la época. Ellos traducían no solo lenguas, sino ideas, costumbres, valores. Y así, el cristianismo franco se convirtió en un elemento de cohesión política. ¿Cómo se sostiene un imperio sin una capital fija, sin una administración central, sin una ideología clara? Se sostiene con miedo. Y se expande con fe. El ejército franco era una máquina pragmática. No usaban las formaciones disciplinadas de los romanos, pero su caballería pesada, su infantería flexible y su capacidad de adaptación los hacían casi invencibles frente a tribus menos organizadas. Además, su capacidad de castigar la deslealtad era temida en todos los rincones del continente. Se decía que ser vasallo de un rey franco era vivir bajo una espada suspendida por un cabello. Pero no todo era fuerza bruta. La ley comenzó a evolucionar. La Lex Sálica, el código legal de los francos, se amplió, incorporando nuevas reglas, sanciones y procedimientos. Castigaba el homicidio con multas específicas, dependiendo de la clase social de la víctima. Establecía normas para herencias, matrimonios, propiedad. En muchos sentidos, fue la semilla de los sistemas legales modernos de Europa. Y sin embargo, este orden era frágil. Cada nuevo rey tenía que ganarse el respeto a través de la guerra o el temor. No existía aún una idea clara de continuidad institucional. El reino era el rey, y si el rey era débil, el reino colapsaba. La nobleza, mientras tanto, crecía en poder. Cada noble tenía su propio ejército, sus tierras, sus impuestos. Y aunque juraban lealtad al rey, esa lealtad se erosionaba con cada conflicto sucesorio, cada derrota militar, cada promesa incumplida. La tensión era constante. Una chispa podía incendiar todo. Tal vez te preguntes por qué esto importa hoy. ¿Qué nos dice esta historia de ambición, sangre y poder sobre nosotros, aquí y ahora? La respuesta es simple. Los francos nos enseñaron que la civilización no nace de la estabilidad, sino de la lucha constante por controlarla. Que el orden no es natural, es una conquista diaria. Que incluso un imperio puede tambalearse si sus cimientos no están hechos de convicción. Pero hubo un hombre que sí entendió esto. Un hombre que no se conformó con ser el poder detrás del trono, sino que decidió convertir el trono en su herencia. Un hombre que tomaría el nombre de su familia, los carolingios, y lo inscribiría en la eternidad. Su hijo sería llamado el martillo de los francos. Y su golpe resonaría en toda Europa. ¿Listo para escuchar cómo un bastardo sin corona cambió el destino de la cristiandad con un solo golpe? Cuando la historia tiembla, no siempre es por terremotos o plagas. A veces, es por el paso de un ejército. Otras, por el nacimiento de un hombre. Y en el siglo VIII, Europa estaba al borde de uno de esos estremecimientos silenciosos, invisibles en el momento, pero definitivos para el curso de la humanidad. Un ejército musulmán avanzaba desde la península ibérica, cruzando los Pirineos, decidido a extender el Islam más allá del sur de Francia. Parecía imparable. Y del otro lado, un reino dividido, con reyes decorativos y una nobleza cada vez más fragmentada. Pero entre la bruma, se alzó una figura inesperada, Carlos Martel. Carlos no era rey, ni siquiera era heredero legítimo. Era bastardo, hijo ilegítimo de Pipino de Heristal, el mayordomo de palacio de Austrasia, y de una concubina llamada Alpaida. En cualquier otro contexto, su destino habría sido marginal. Pero la dinastía merovingia estaba en decadencia,
Los reyes eran apenas sombras decorativas, y el verdadero poder recaía en los mayordomos del palacio. Carlos, con astucia, coraje y brutalidad, no solo se aferró a ese puesto, lo convirtió en un trono informal. En el año 732, mientras el mundo franco aún trataba de entender quién gobernaba realmente, un ejército musulmán bajo el mando de Abd al-Rahman al-Ghafiqi cruzó los Pirineos y se internó en territorio franco. Provenían del Emirato de Córdoba, donde el Islam florecía con una fuerza militar y cultural impresionante. Venían de conquistar Hispania en pocos años, derrotando reinos visigodos, unificando bajo el Corán, y expandiendo una visión del mundo que no admitía rivales. ¿Qué los detenía? Nada. Nadie. Hasta entonces, los musulmanes arrasaron ciudades, tomaron botines, y se dirigieron hacia el corazón de la Galia. Su objetivo final nunca fue del todo claro. Algunos dicen que buscaban saqueo, otros que pretendían una expansión formal. Pero lo cierto es que, de haber continuado, el rostro religioso y cultural de Europa habría cambiado para siempre. Carlos Martel lo entendió. No era solo una invasión. Era una prueba existencial. Si perdían, el cristianismo occidental quedaría sitiado. La cultura romana cristiana que los francos habían absorbido durante siglos se desvanecería. Era una guerra de supervivencia. Y lo más inquietante es que no todos los francos querían pelearla. Muchos nobles dudaban. ¿Por qué enfrentarse a un ejército victorioso, experimentado, impulsado por la fe? ¿Qué importaba si el dios al que se rendía culto tenía otro nombre? ¿Por qué arriesgarlo todo? Y ahí es donde entra el empuje de Carlos. No buscaba aprobación. Buscaba victoria. Aunque fuera solo, aunque tuviera que imponerla a la fuerza. Carlos organizó sus tropas, formadas por campesinos, guerreros locales y unidades veteranas fieles. No tenía una caballería lujosa ni un ejército profesional. Pero tenía disciplina, planificación y algo más, la determinación de quien sabe que no tiene otra opción. En algún punto entre Tours y Poitiers, en octubre del año 732, ambos ejércitos se encontraron. Los musulmanes estaban confiados. Habían vencido a fuerzas mucho más organizadas que los francos. No esperaban resistencia real. Pero Carlos había elegido el terreno con inteligencia. Colocó a sus tropas en una posición elevada, protegidas por árboles y formaciones defensivas. El choque fue brutal. Durante horas, las oleadas musulmanas trataron de romper la línea franca. No lo lograron. Cuando cayó la noche, los musulmanes, desconcertados por la férrea resistencia y rumores de refuerzos enemigos, comenzaron a retirarse. Abd al-Rahman fue abatido. Y el día siguiente, cuando Carlos se preparaba para otra ofensiva, encontró el campamento enemigo vacío. Había vencido. Fue un punto de inflexión. Años después, cronistas cristianos describirían la batalla como el momento en que Europa fue salvada del Islam. Pero Carlos no esperó los elogios, ni buscó coronas. Siguió consolidando su poder desde las sombras, como el arquitecto de un nuevo orden. Pero ¿realmente salvó Europa, o simplemente impidió un destino distinto? Aquí es donde la historia oficial choca con la incómoda realidad. Carlos Martel confiscó tierras de la Iglesia para financiar su ejército. No dudó en aplastar revueltas internas con mano de hierro. Su reinado informal fue efectivo, pero profundamente autoritario. Era necesario, sí, pero no fue limpio. Y sin embargo, su figura creció hasta lo mítico. Fue llamado Martel, el martillo, porque golpeó con tal fuerza que su eco aún resuena. No fundó una nueva dinastía, pero dejó el camino pavimentado. Su hijo, Pipino el Breve, daría el siguiente paso. Y su nieto, Carlomagno, reclamaría la corona del imperio como si fuera destino. Y si Carlos Martel no solo salvó Europa de una invasión, sino que también nos preparó para un nuevo tipo de poder, aquel que no necesita coronas para mandar, aquel que nace de la urgencia y la amenaza. Lo que viene ahora no es paz, ni orden, es la transformación final, porque el martillo que golpeó a los enemigos del cristianismo también forjó el acero de un nuevo imperio, uno que resucitaría el nombre de Roma y cambiaría la historia del mundo. ¿Te atreves a seguir? Porque ahora llega el hombre más grande que los francos jamás produjeron, el rey que se convirtió en emperador, el hombre al que llamaron el padre de Europa, aunque su legado esté manchado de sangre y fuego. Hablar de Carlomagno es como invocar un eco que nunca terminó de apagarse. Está en nuestras leyes,
en nuestras lenguas, en la forma en que Europa se concibe a sí misma. Su sombra se proyecta sobre los siglos, más alta que cualquier rey, más duradera que cualquier imperio. Y sin embargo, ¿quién fue realmente este coloso de la historia? ¿Un constructor de civilización o un conquistador disfrazado de redentor? ¿Un padre de Europa o un dios autoproclamado con la espada como evangelio? Carlos, hijo de Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel, no nació con la pretensión de ser emperador. Nació para continuar una dinastía que apenas se había atrevido a reclamar su lugar bajo el sol. Cuando su padre derrocó al último rey merovingio, Childerico III, con la bendición del Papa, los carolingios ya sabían jugar el juego del poder con reglas divinas. Y Carlomagno, desde su juventud, lo aprendió como un arte. Pero lo superó todo. Superó a su padre, a su abuelo, a sus enemigos, y quizás incluso a sí mismo. A la muerte de Pipino, en el año 768, Carlomagno heredó medio reino. Lo compartía con su hermano Carlomán, pero la armonía duró poco. Carlomán murió 3 años después, en circunstancias algo sospechosas, aunque jamás probadas, y Carlomagno se quedó con todo. Desde ese momento, no hubo más repartos. Solo expansión. Y aquí comienza la leyenda. En menos de 50 años, Carlomagno convirtió el pequeño reino franco en un imperio que abarcaba casi toda Europa occidental. Desde las costas del Atlántico hasta el corazón de Alemania, desde los Pirineos hasta las murallas de Roma. Nada lo detenía. Ni las montañas, ni el invierno, ni la voluntad de los pueblos libres. Era como si una voluntad divina lo empujara, como si hubiera nacido no solo para gobernar, sino para ordenar el caos. Sus campañas militares fueron constantes, casi obsesivas. En Italia, derrotó a los lombardos y se coronó como su rey. En Sajonia, libró guerras sangrientas contra los paganos que se negaban a aceptar la cruz. En Hispania, intentó, sin éxito total, frenar el avance musulmán más allá del Ebro. La cruz y la espada marchaban juntas. Y si la conversión no venía por la predicación, vendría por el filo. Los cronistas de la época lo presentan como un campeón de la fe, un elegido, un segundo Constantino. Y sin embargo, bajo esa imagen de santidad se esconde un líder que no dudó en cometer masacres en nombre de Dios. En la famosa matanza de Verden, en el año 782, ordenó la ejecución de 4.500 sajones por negarse a convertirse al cristianismo. No fue una batalla, fue una purga, y aún así, su nombre fue santificado en la memoria. ¿Qué clase de civilización se construye con ríos de sangre? ¿Y por qué esa misma civilización termina venerando al verdugo como salvador? Pero Carlomagno no era solo guerra, era también estructura, orden, visión. Creó una red de condados y marcas fronterizas, gobernadas por condes y marqueses que le juraban fidelidad. Enviaba inspectores, los missi dominici, a supervisarlos, para evitar abusos. Estableció reformas legales, impulsó el aprendizaje, protegió a la Iglesia, promovió el renacimiento de la cultura clásica. Fue el arquitecto de lo que hoy conocemos como el Renacimiento carolingio. Su corte en Aquisgrán se convirtió en un faro intelectual. Atrajo sabios de toda Europa, como Alcuino de York, y promovió la escritura carolingia, una forma clara y legible que facilitaría la transmisión de textos durante siglos. Fue un constructor de puentes entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo bárbaro y lo cristiano, entre el caos y el orden. Y entonces, en el año 800, ocurrió lo impensable. Durante la misa de Navidad, en Roma, el Papa León III colocó una corona sobre su cabeza y lo proclamó Imperator Romanorum. Emperador de los romanos. No rey de los francos. No rey de los lombardos. Emperador. Como Augusto. Como Constantino. Como si Carlomagno hubiera devuelto la vida a un cadáver de siglos. Pero ¿de verdad fue coronado por el Papa, o fue el Papa quien fue coronado por él? Los cronistas dicen que Carlomagno no esperaba la coronación, que se sorprendió, que incluso se molestó. Pero, ¿puede un hombre que ha conquistado medio continente no anticipar ese momento? Tal vez fue una jugada calculada. Tal vez fue la consagración de un acuerdo tácito. La espada protege al altar, y el altar bendice a la espada. Y ahí, en ese instante, nació una Europa nueva, cristiana, imperial, franca, y profundamente dividida. Porque con ese acto, Carlomagno no solo revivió el imperio romano en Occidente, también plantó las semillas de un conflicto que estallaría siglos después,
la pugna entre el poder espiritual del Papa y el poder político del emperador. Un juego de equilibrios que aún resuena en los cimientos de Occidente. Carlomagno murió en el año 814. Y con él, murió también cierta idea de unidad. Su imperio no resistió mucho. Fue dividido entre sus herederos, resquebrajado por rivalidades, invadido por normandos, húngaros y sarracenos. Pero su legado persistió. Persistió en la idea de que Europa podía ser una. Persistió en el sueño de un emperador justo, sabio y cristiano. Persistió en las instituciones que él creó, en los monasterios que fundó, en los códices que salvó. Persistió, incluso cuando la realidad gritaba lo contrario. Y quizás por eso lo llamamos el padre de Europa, no porque fundara una nación, sino porque encarnó una aspiración. Porque fue más mito que hombre, más idea que carne. Pero toda gran figura, tarde o temprano, es traicionada por su legado. Lo que Carlomagno unió, no tardaría en desmoronarse. Lo que fundó con espada y cruz, sería dividido con tinta y sangre. Y así llegamos al principio del fin, a los nietos que no entendieron el peso de la herencia, a los tratados que rasgaron la piel del imperio, a la Europa que dejaría de ser una, para convertirse en muchas. En medio del estruendo de las guerras, los cascos de los caballos y el choque metálico de las espadas, algo silencioso, casi imperceptible, estaba ocurriendo en los rincones más olvidados del imperio carolingio. Mientras emperadores se coronaban y se enfrentaban por territorios, en lo profundo de los monasterios, se estaba gestando una revolución mucho más poderosa. Una revolución que no usaba armas ni ejércitos, pero que terminaría moldeando la mente europea por siglos. ¿Cómo es posible que en un mundo sumido en la violencia, los libros salvaran la civilización? La Edad Media ha sido injustamente llamada la época oscura. Y aunque hubo oscuridad, en forma de guerras, epidemias, supersticiones y brutalidad, también hubo luz. No la luz de los grandes palacios o del progreso tecnológico, sino la luz que emana de una pluma sobre un pergamino, de una vela encendida en medio de la noche para copiar un manuscrito, de un hombre solitario que decide preservar el conocimiento mientras el mundo se desmorona afuera. Carlomagno lo entendió. Él no solo fue un conquistador, sino también un reformador cultural. Sabía que para sostener un imperio no bastaba con castillos y ejércitos. Necesitaba mentes que pensaran, escribieran, enseñaran. Necesitaba orden, y el orden nace del pensamiento estructurado. Por eso impulsó lo que hoy conocemos como el Renacimiento carolingio, una recuperación deliberada del saber clásico, romano, griego y cristiano, para ponerlo al servicio de un imperio cristiano. Y los monjes fueron su ejército. Monasterios como el de Fulda, Saint-Gall, Corbie y sobre todo el de Tours se convirtieron en los grandes centros de producción intelectual. Allí, decenas de hombres, la mayoría anónimos, copiaban a mano textos antiguos, corregían errores, iluminaban páginas con arte, y al mismo tiempo, componían himnos, diseñaban reglas gramaticales, escribían crónicas y traducían textos sagrados. Sin ellos, Homero, Virgilio, Aristóteles, Cicerón o incluso la Biblia misma se habrían perdido en las llamas del tiempo. Uno de los pilares de esta revolución fue Alcuino de York, un sabio anglosajón que Carlomagno invitó a su corte. Alcuino rediseñó la educación del clero, promovió el estudio del trivium, gramática, lógica, retórica, y del quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía. En una época donde la mayoría de los reyes apenas sabían escribir su nombre, los monjes estaban enseñando a leer el universo. ¿Y por qué esto importa? Porque de esos monasterios surgió la idea de una Europa culta, alfabetizada, donde la ley, la moral y el conocimiento tenían una base racional y espiritual. Donde el poder no era solo físico, sino también intelectual. Donde la fe se apoyaba en el estudio, no solo en la obediencia ciega. Y si hoy existen universidades, es porque antes existieron esos monasterios. Si hoy conservamos el pensamiento clásico, es porque ellos lo salvaron, letra por letra, en la más profunda oscuridad. Pero no eran héroes románticos. Eran hombres duros, formados en la disciplina más estricta. Su día comenzaba antes del amanecer, con rezos, trabajo manual, lectura espiritual y transcripción. La regla de San Benito, que regía la vida monástica, decía, ora et labora, reza y trabaja. Y bajo esa fórmula simple, construyeron las columnas invisibles de la civilización occidental. Los scriptoria,
donde se copiaban los manuscritos, eran templos del conocimiento. Allí, el silencio era absoluto. Cada letra debía ser perfecta, cada palabra, revisada. Y si el pergamino fallaba, si el trazo se desviaba, todo debía repetirse. Era un trabajo extenuante, pero los monjes sabían que estaban preservando algo más grande que ellos, la memoria de la humanidad. ¿Puedes imaginar vivir toda una vida dedicada a copiar palabras que no escribiste, para personas que jamás conocerías? Y sin embargo, lo hicieron, porque entendían que las ideas sobreviven a los imperios, que la verdadera conquista es la que se libra en la mente, y que las armas pueden conquistar tierras, pero los libros conquistan siglos. Por supuesto, no todo era pureza. También había disputas, herejías, censura. Algunos textos fueron corregidos, otros mutilados. No todo el saber antiguo fue bienvenido. Pero incluso con esas sombras, la obra fue monumental. Tal vez los francos no imaginaron que su mayor legado no serían las coronas ni los tratados, sino los monasterios escondidos entre las colinas, donde la historia, la fe y la filosofía encontraron refugio mientras el mundo rugía afuera. Y así, mientras los ejércitos marchaban, mientras los nobles se disputaban herencias, mientras el imperio comenzaba a mostrar grietas, los monjes seguían escribiendo. Como si supieran que un día, en un futuro impensable, alguien abriría esos libros, leería sus palabras, y entendería. Y tú, que estás aquí, tal vez seas parte de ese legado. Tal vez, sin saberlo, llevas dentro el pensamiento de esos monjes que se negaron a dejar que la historia muriera. Pero ahora que las letras están salvadas, volvamos al acero. Porque el sueño de Carlomagno, tan ambicioso y sagrado, no tardó en fragmentarse. Sus herederos no compartían su visión. Compartían, más bien, su ambición. La muerte de Carlomagno en el año 814 no trajo luto universal. Trajo dudas, silencios, y una pregunta que flotaba como una espada suspendida sobre la cabeza de Europa. ¿Quién podrá continuar lo que este hombre construyó? Su hijo Luis el Piadoso heredó un imperio vasto, complejo y lleno de tensión. Era un hombre recto, profundamente religioso, pero no tenía el carácter implacable de su padre. Y eso, en una Europa todavía en proceso de fragua, era una debilidad fatal. Luis intentó mantener la unidad. Quiso gobernar como un emperador cristiano justo, equilibrado, con el apoyo de la Iglesia y la nobleza. Pero cometió el error más antiguo y más costoso de todos los reyes: subestimó a su propia sangre. Tuvo 3 hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, y a ellos les prometió dividir el imperio tras su muerte, en partes iguales pero no equivalentes. También tuvo un 4º hijo, nacido de su segunda esposa, a quien intentó incluir en la sucesión. Y como ocurre siempre que se reparte poder sin autoridad absoluta, lo que se sembró fue discordia. Los hermanos comenzaron a enfrentarse incluso antes de que su padre muriera. Alianzas secretas, rebeliones abiertas, traiciones disfrazadas de religión. Cada uno quería más. Más tierras, más títulos, más reconocimiento. Y detrás de ellos, la nobleza, jugando a 2 bandos, alimentando la llama de la guerra civil para ganar privilegios en la sombra. Luis el Piadoso murió en el 840, agotado, incapaz de controlar lo que había iniciado. Su legado, más moral que político, no era suficiente para sostener el peso del imperio. Y así, la herencia de Carlomagno fue arrojada al campo de batalla. Durante 3 años, los hermanos se enfrentaron en una guerra que partió Europa no solo en pedazos geográficos, sino en visiones irreconciliables del poder. La batalla de Fontenoy en Puisaye, en 841, fue uno de los enfrentamientos más sangrientos del siglo. Cristianos matando a cristianos, hermanos matando a hermanos, en nombre de un imperio que se suponía había sido fundado sobre la unidad de la fe. Finalmente, en el año 843, se firmó el Tratado de Verdún. Fue un momento histórico, y no por traer paz, sino porque puso en papel la ruptura irreversible del sueño carolingio. Lotario recibió la parte central del imperio, que incluía Italia y un estrecho corredor hacia el norte, y conservó el título imperial. Luis el Germánico obtuvo la parte oriental, lo que hoy sería Alemania. Carlos el Calvo se quedó con la parte occidental, la futura Francia. Fue en Verdún donde nació, sin proclamarse oficialmente, el mapa mental de la Europa moderna. Pero el tratado no trajo verdadera estabilidad. Al contrario, generó una nueva serie de tensiones.
Las fronteras eran frágiles, disputadas, y cada rey miraba con deseo las tierras de sus hermanos. El título de emperador, en manos de Lotario, se convirtió en una reliquia sin poder real, un símbolo vacío que ninguno de sus descendientes supo cómo llenar. Al mismo tiempo, nuevas amenazas surgían por todos lados. Los vikingos, desde el norte, comenzaron sus incursiones brutales por las costas del Imperio Occidental. Saqueaban monasterios, destruían pueblos, navegaban por los ríos como cuchillas deslizándose por la carne del continente. En el este, los magiares y los eslavos presionaban las fronteras germánicas. En el sur, los sarracenos retomaban fuerza en el Mediterráneo. El Imperio Carolingio, que un día hizo temblar a los musulmanes, que unificó lenguas, pueblos y credos bajo un solo trono, estaba cayendo sin que sus enemigos dispararan una sola flecha. Se estaba pudriendo desde dentro. Y es aquí donde debemos preguntarnos, ¿fue el fracaso de los nietos de Carlomagno, o el precio inevitable de un sueño demasiado grande para sobrevivir? Porque lo que Carlomagno había creado era más que un imperio, era una ilusión de unidad. Su genio no fue solo militar, sino simbólico. Era una figura capaz de hacer creer a pueblos tan distintos como los francos, los aquitanos, los sajones, los lombardos y los bávaros, que todos formaban parte de un mismo destino. Pero sin él, esa ilusión se rompió. Porque la verdad es que Europa nunca fue una. Europa es un mosaico de lenguas, pasiones, ambiciones cruzadas. Y aunque muchos han intentado unirla desde entonces, emperadores, papas, revolucionarios, incluso instituciones modernas, la herida de Verdún aún supura. Y tú, si vives en Europa o estudias su historia, sientes esa herencia, la tensión entre unidad y fragmentación. Entre la visión de un continente bajo una sola idea, y la realidad de sus múltiples identidades, muchas veces en guerra. El Imperio Carolingio no murió en una batalla. Murió en un pergamino, en una firma, en la aceptación de que los hermanos no podían compartir el legado de un gigante. Murió, como mueren todos los imperios que olvidan que la fuerza sin dirección es apenas ruido. Pero los francos no desaparecieron. Su espíritu mutó. Se transformó en los reinos que ahora llevarían sus nombres. En las dinastías que seguirían reclamando una herencia gloriosa. En la historia que aún late en el corazón de Europa. Y ahora viene lo más extraño. Aunque el nombre de los francos se desvanecía del mapa, su influencia apenas comenzaba. Estaban a punto de volverse invisibles, pero omnipresentes. La mayoría de las civilizaciones, cuando mueren, lo hacen con un estruendo. Sus ciudades caen, sus templos arden, sus pueblos son dispersados o absorbidos. Pero los francos no murieron así. No desaparecieron por completo. No fueron conquistados ni borrados del mapa. Simplemente, se disolvieron. Como el azúcar en el café, ya no se ve, pero está allí. Y lo más inquietante es que, aunque el nombre franco desapareció del poder, su herencia siguió gobernando Europa durante siglos. Invisible, sí, pero innegable. Después del Tratado de Verdún, el término francos comenzó a perder fuerza como identidad política. Ya no había un emperador unificador. Ya no existía un pueblo cohesionado que pudiera presentarse como la nación franca. Francia y Alemania nacieron de esa ruptura, y con ellas, nuevas formas de verse a sí mismas. Pero, ¿qué ocurrió con la esencia franca? ¿Se desvaneció en el aire? ¿O se camufló en la piel de las nuevas coronas, las nuevas lenguas, los nuevos dioses del poder? La respuesta es mucho más perturbadora de lo que parece. Porque si miras con atención, los francos están en todas partes. En el derecho feudal que moldeó la Edad Media. En el sistema de vasallaje que definió la nobleza europea durante siglos. En los códigos legales, en las coronas, en los apellidos, en las palabras que usas sin pensar. Tomemos un ejemplo simple, el idioma. El francés moderno, pese a tener raíces latinas, está profundamente influenciado por el germánico de los francos. Palabras como guerre, guerra, blanc, blanco, gardien, guardián, tienen origen franco. Y eso es solo la superficie. En los modismos, las estructuras sintácticas, e incluso en la pronunciación, el eco germánico resiste. Así como el latín se transformó con el contacto franco, así también la identidad latina de Europa fue modificada para siempre. Y en el derecho, la cosa va aún más lejos. La Lex Sálica, que en su día fue el código legal de los francos,
siguió influyendo en las monarquías europeas mucho después de su creación. Por ejemplo, la llamada ley sálica prohibía que las mujeres heredaran el trono. Este principio fue utilizado durante siglos en varias casas reales, especialmente en Francia, para impedir que el poder pasara a manos femeninas. Es decir, una ley escrita por una tribu germánica en los bosques del Rin determinó durante 1000 años quién podía ser rey o reina en Europa. ¿Te parece poco? Pero hay más. La estructura feudal europea, señores, siervos, castillos, juramentos de fidelidad, no nació con los romanos. Se consolidó con los francos. Fueron ellos quienes articularon ese modelo descentralizado donde el poder se fragmentaba en pequeños dominios, pero se mantenía unido por lealtades personales. No por instituciones, sino por vínculos de honor. Esa mentalidad, de linaje, de honor, de vasallaje, es esencialmente franca. Incluso las cruzadas, esas expediciones religiosas hacia Tierra Santa, tienen huellas francas en su ADN. Los cronistas musulmanes, por ejemplo, no llamaban europeos a los cruzados. Los llamaban franis, los francos. ¿Te das cuenta? Para el mundo islámico, el hombre cristiano occidental no era alemán, ni francés, ni inglés. Era un franco. Era el arquetipo del guerrero occidental. Así de potente era su legado. Pero, ¿cómo puede una civilización seguir viva si ya nadie la nombra? ¿Qué tipo de poder es ese que no necesita bandera, himno ni frontera para existir? Ahí es donde reside la verdadera astucia de los francos. No necesitaron perpetuar su nombre. Perpetuaron sus ideas, su forma de gobernar, su manera de entender el poder. Se infiltraron en la historia y, como los cimientos de un edificio, permanecieron invisibles, pero absolutamente necesarios. Los Capetos, los Plantagenet, los Valois, los Borbones, todos estos linajes, de un modo u otro, son herederos del sistema creado por los francos. La Iglesia, tan poderosa durante toda la Edad Media, construyó su imperio terrenal sobre la estructura política que los reyes francos le ofrecieron. Y aún hoy, los restos de ese sistema están en las monarquías constitucionales, en los escudos de armas, en los protocolos, en la obsesión europea por el linaje y la nobleza. ¿Y tú? ¿Has heredado algo de ellos sin saberlo? En tus ideas sobre la autoridad, sobre el orden, sobre lo justo y lo legítimo, ¿no vibra aún el pulso del viejo espíritu franco? Porque quizás esa es su victoria definitiva, convertirse en el suelo sobre el cual otros caminarían sin mirar. En el aire que respiramos sin darnos cuenta, en la sombra que sigue acompañando al trono, aunque el trono ya no sepa por qué está allí. Los francos no fueron vencidos, se transformaron, y esa transformación fue tan completa, tan profunda, que ya no hace falta que nadie los recuerde, para que sigan mandando. Pero ahora que los has visto en la sombra, estás listo para el siguiente descubrimiento, como esos elementos invisibles, esos gestos, palabras y costumbres que sobreviven, no son solo reliquias, sino fragmentos vivos de un ADN cultural que aún respira en ti. ¿Quieres saber hasta qué punto llevas lo franco en tu forma de vivir, de hablar, de pensar? Entonces, sigamos, porque lo siguiente que viene no es historia muerta, es herencia viva. Es la parte de los francos que sigue, aún hoy, escribiendo tu historia sin que te des cuenta. Cuando piensas en tu día a día, en las estructuras invisibles que te rodean, las leyes que obedeces, los idiomas que hablas, la forma en que concibes el poder, la herencia, la familia, incluso tu apellido, probablemente no pienses en los francos. Y sin embargo, ahí están, respirando detrás de cada símbolo, cada institución, cada forma de vivir en sociedad. ¿Cómo es posible que una civilización que ya no nombramos siga tan profundamente anclada en nuestra vida moderna? ¿Qué parte de ti es todavía, sin saberlo, un eco de Clodoveo, de Carlomagno, de la Lex Sálica y del hacha francisca? Comencemos por lo más básico, tu idioma. Si hablas francés, la herencia es directa y palpable. La lengua francesa moderna surgió de la evolución del latín vulgar mezclado con el germánico franco. Esta fusión no solo dio origen a nuevas palabras, como guerre, guerra, blesse, herir, blanc, blanco, sino también a una nueva musicalidad, una nueva cadencia, una nueva forma de construir frases. El francés, como idioma, no existiría tal como es sin el contacto con los francos. Pero incluso si hablas otro idioma europeo, los rastros están ahí, en las estructuras legales, en las jerarquías,
en la manera en que tu lengua organiza el mundo. Tal vez piensas que esto no te afecta, que es una anécdota histórica, pero ¿qué pasaría si descubrieras que ciertas palabras que usas para definir justicia, propiedad, incluso amor, nacieron en un contexto franco y fueron moldeadas por su visión del mundo? Pensemos ahora en tu apellido. Si vives en un país europeo, o en uno que fue colonizado por Europa, es probable que tu apellido tenga raíces germánicas, latinas o incluso una fusión de ambas. Esa costumbre de transmitir el apellido del padre, como símbolo de linaje, de sangre, de pertenencia, tiene un fuerte componente del pensamiento franco. Para ellos, el linaje no era solo una cuestión de orgullo, era un contrato, una identidad innegociable. Y eso, siglos después, sigue definiéndonos. ¿Cuántas veces te han preguntado tu apellido antes de saber quién eres? ¿Cuántas veces ese nombre, que tú no elegiste, ha abierto o cerrado puertas? Veamos el concepto de herencia. La ley sálica de los francos, que impedía que las mujeres heredaran la corona o ciertos bienes, fue tan influyente que siglos después seguía siendo invocada en disputas por el trono en Francia, España e incluso territorios de Europa Central. Y si te dijera que algunas de las desigualdades que aún existen en el reparto de herencias, en el acceso al poder, tienen raíces en una ley escrita hace más de 1000 años en un contexto tribal germánico? Y ahora pasemos al derecho. La idea de que el delito se paga con una multa proporcional a la clase social de la víctima viene directamente de la lex sálica. El concepto de compensación económica por daño, en lugar de venganza personal, fue una revolución jurídica que aún se refleja en nuestros sistemas judiciales modernos. Hoy, cuando hablas de indemnización, de reparación, de responsabilidad civil, estás respirando el legado jurídico de los francos. No es magia, es memoria codificada, historia transformada en hábito. Incluso la noción de Europa como una comunidad cristiana, unificada bajo ciertos valores morales compartidos, fue sembrada por el proyecto carolingio. Carlomagno no solo impuso la cruz, impuso una forma de ser europeo. Y aunque hoy Europa sea diversa, plural, y muchas veces agnóstica, sigue cargando con ese molde original. La idea de una Europa unificada, con instituciones comunes, nació bajo el Imperio Franco. El Sacro Imperio Romano Germánico, la idea del emperador protector de la fe, la autoridad mixta entre Iglesia y Estado, todo eso tiene raíces en las decisiones que tomaron los francos hace más de 1000 años. Y si en el fondo, Europa nunca dejó de intentar ser aquello que Carlomagno soñó, pero que nadie ha logrado volver a construir. Incluso en la cultura popular, los francos sobreviven disfrazados. Cada vez que ves a un caballero en una película, jurando lealtad a su señor, defendiendo el honor con la espada, protegiendo a la dama o la iglesia, estás viendo una representación estilizadamente moderna del ideal franco-feudal. Aunque el nombre haya cambiado, el arquetipo sigue vivo. Pero lo más profundo, lo más inquietante, es que los francos viven en tu concepción de orden. Creemos, casi por instinto, que la sociedad debe tener jerarquías, que hay líderes y seguidores, que el poder debe transmitirse con legitimidad, que la justicia debe equilibrar lo moral con lo legal. Estas ideas no nacieron de la nada. Fueron construidas, probadas, transmitidas. Y en Europa, una parte decisiva de esa construcción fue obra de los francos. Entonces la pregunta final no es si los francos están muertos, sino si alguna vez dejaron de vivir en nosotros. Porque aunque sus ciudades se derrumbaron, sus coronas desaparecieron y sus nombres se desdibujaron, lo que nos dejaron fue más fuerte que el mármol o el oro, una forma de mirar el mundo. Y ahora que lo sabes, ahora que los has visto actuar desde las sombras, ahora que los reconoces en ti, ¿puedes seguir viviendo igual? ¿O sentirás, como yo, que la historia no es pasado, sino una llama oculta que aún arde bajo tu piel? Estamos casi al final. Pero hay una última verdad por descubrir. No sobre los francos, sino sobre nosotros. Porque si ellos han llegado hasta aquí, si han sobrevivido en ti, entonces quizás el verdadero secreto de su poder no estuvo en sus ejércitos ni en sus reyes. Tal vez, su poder más grande, fue enseñarnos a no olvidar. Cuando abrimos este viaje, dijimos que los francos eran un imperio olvidado. Ahora, tras caminar por los bosques salvajes donde nacieron sus primeros reyes, atravesar las guerras de fe, el renacimiento carolingio, las traiciones familiares y la disolución del poder, sabemos que eso no era del todo cierto. No fueron olvidados.
Fueron camuflados, diluidos en nuestra piel, mezclados en nuestros nombres, nuestras ideas, nuestros días. La historia no los borró, simplemente dejó de decir su nombre. Pero hay algo más, algo que no está en los libros, algo que solo puede entender quien ha seguido este viaje con los ojos abiertos y el corazón en silencio. Los francos no eran simplemente una tribu germánica, ni un imperio más en el desfile de la historia. Fueron una bisagra, un punto de transición, el eslabón entre el mundo antiguo y el medieval. El verdadero secreto de Europa es que sin ellos no habría Europa como la conocemos. Pero con ellos, heredamos también sus contradicciones más profundas. La obsesión por el linaje, la tensión entre fe y poder, la creencia en la unidad forzada, la necesidad de orden, aunque venga del caos. Todo eso son regalos y maldiciones de los francos. Y los seguimos arrastrando. Europa, ese continente fragmentado, culto y contradictorio, aún vive bajo la sombra del sueño carolingio. El euro, el Parlamento Europeo, el Tratado de Schengen, la idea de una comunidad común, todo eso son ecos modernos del ideal franco. Pero también lo son sus fracturas, el nacionalismo, el miedo al otro, la dificultad para ceder soberanía. Porque en el corazón de ese sueño, siempre estuvo la imposibilidad de su propia perfección. Carlomagno soñó con una Europa unida por la fe, la cultura y la ley. Y por un instante, lo logró. Pero como todos los sueños demasiado intensos, despertó con violencia. Desde entonces, Europa ha sido un continente que recuerda y olvida al mismo tiempo. Que se construye con la memoria y, a veces, con la amnesia. Y tal vez tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedas volver a mirar igual ese mapa que cuelga de la pared, o esa moneda en tu bolsillo, o ese apellido que llevas sin pensar. Porque ahora sabes que, detrás de todo eso, hay voces que aún susurran en la lengua de los francos. Ese es su verdadero legado, no la gloria, no el territorio, no la corona, sino la duda, la marca, la pregunta abierta. ¿Y si Europa no es una realidad, sino una herida? ¿Una herida que los francos abrieron con la esperanza de cerrarla algún día? Hay quienes aún creen que podemos volver a la unidad, que la civilización puede rehacerse desde sus fragmentos, que la historia puede corregirse. Pero los francos nos enseñaron otra cosa, que el poder sin sabiduría se transforma en ruina, que el orden sin alma es apenas una jaula brillante, y que la fe, por sí sola, no puede salvar a los hombres de sí mismos. Y sin embargo, también nos enseñaron que la oscuridad puede parir luz, que los monasterios pueden resistir a las invasiones, que una palabra escrita puede sobrevivir 1000 años, que un pueblo desconocido puede moldear el destino del mundo. Ese es su último secreto. No fueron héroes, no fueron santos, fueron humanos, fieramente humanos, terriblemente humanos, como tú, como yo, y quizás eso es lo más importante que podemos recordar. Porque si ellos, desde el barro, desde la barbarie, desde la tribu, pudieron fundar los cimientos de un continente, ¿qué podrías hacer tú, si decides despertar? Gracias por llegar hasta aquí. Pero recuerda, la historia nunca termina. Solo cambia de forma.